Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado. Tenemos una invitación hoy día, una conversación en profundidad de campos con la nueva directiva de la Cámara Alta. Uno de sus integrantes va a estar con nosotros dentro de un instante. Aquí está su ficha de presentación. Senador Matías Walker Prieto, representante de la región de Coquimbo, militante del Partido Demócrata de Chile, del cual es vicepresidente, abogado, 50 años y promedia por estos días su primera etapa como senador. Hace unas semanas fue electo por sus pares como vicepresidente de la Cámara Alta y comentaremos de qué forma se plantea este nuevo desafío. Bueno, aquí estamos en Profundidad de Campo, canal del Senado, con el nuevo y flamante vicepresidente de la Cámara Alta, Matías Walker Prieto. ¿Cómo está? Bien, don Sergio, muchas gracias por la invitación. Siempre un agrado conversar con usted. ¿Se acabó la política de los acuerdos? Bueno, lamentablemente la asunción de la nueva mesa estuvo rodeada por toda una controversia, ¿no? Desde que el senador Francisco Buenchumilla nos notificó públicamente que ellos no iban a reconocer el acuerdo en virtud del cual la senadora Jimena Rincón tenía que integrar la Comisión de Hacienda, y eso desencadenó toda la serie de controversias que hubo la semana pasada. Pero yo creo que uno se debe a las instituciones y hay que dejar atrás esas polémicas. Ha habido otras polémicas también en las asunciones de mesa. Yo recuerdo cuando asumió la senadora Alejandra Sepúlveda como presidenta de la Cámara de Diputados el año 2010, el propio gobierno del presidente Piñera. A veces los acuerdos administrativos no tienen que ver con las consideraciones políticas, pero tal como conversamos con el nuevo presidente, el senador José García Ruminot, nos debemos a la institución del Senado, tenemos que darle gobernabilidad al Senado para darle gobernabilidad a Chile y sacar adelante la agenda legislativa, que es lo que vamos a conversar con el presidente de la República. Ya, ahora el senador Francisco Buenchumilla, demócrata cristiano, región de la Araucanía, fue bastante duro con ustedes. Dijeron que se habían pasado definitivamente a la derecha. Bueno, es lo mismo que nos dijeron cuando con la senadora Rincón optamos por el rechazo a la propuesta constitucional del 2022 y de hecho fuimos expulsados de la democracia cristiana. Pero yo creo, don Sergio, que la gente hoy día, más allá de izquierdas y derechas, nosotros como demócratas somos un partido de centro y apuntamos al centro político y estamos dispuestos a llegar a acuerdos para darle gobernabilidad al país. La gente está preocupada de que se resuelvan los problemas de inseguridad, que lleguemos a un acuerdo en materia de pensiones. No puede ser que llevemos dos intentos fallidos en el gobierno de la presidenta Bachelet, en el gobierno del presidente Piñera. Yo voté a favor las dos veces. Sería imperdonable para este Congreso Nacional, en este salón con tanta historia, que tengamos una tercera oportunidad para llegar a un acuerdo de pensiones y no seamos capaces de lograrlo. Usted en una conversación anterior que tuvimos en octubre de 2023 dijo: el Senado tiene mucho que seguir dándole al país en acuerdos por salud, pensiones y seguridad. La reforma del sistema de pensiones sale antes de octubre, mes de elecciones municipales, de gobernadores. Yo espero que sí, don Sergio, porque en definitiva yo creo que está el espacio en el Senado para llegar a un acuerdo. Gracias a los 6 diputados, quiero decirlo, del Partido Demócrata, que se aprobó la idea de legislar. Gracias a eso tenemos la oportunidad de mejorar ese proyecto que viene de la Cámara de Diputados. Yo digo que lo único importante es mejorar las pensiones actuales y futuras. Yo creo que el mérito que tiene la propuesta del gobierno es que efectivamente mejora las pensiones actuales, pero se ha puesto en entredicho que mejore las pensiones futuras. Economistas como Josep Ramos, por ejemplo, en Radio Cooperativa, señalaba que los modelamientos que se han entregado no garantizan necesariamente que solo con un 3% de cotización a las cuentas de los trabajadores eso mejore las pensiones el año 2040, el año 2050. Cristóbal Uneus ha dicho otra cosa. Yo lo que planteé en la Comisión de Trabajo, invitemos a estos economistas, a estos expertos que llevan estudiando años este tema. David Bravo, presidente de la comisión que convocó a la presidenta Bachelet,
Guillermo Larraín, el propio Cristóbal Oneus, José Ramos, Salvador Valdés, Paula Benavides, de Espacio Público, Francisco Tapia, profesor de Derecho del Trabajo ligado al Partido Socialista. ¿Por qué no los llamamos a todos que han estudiado años este tema? Y les decimos, mira, háganos una propuesta desde el punto de vista técnico, revisando los números. Por ejemplo, nosotros como demócratas tenemos una propuesta intermedia, precisamente en esta idea. 4-2-3-3, ¿qué? Exacto. Esto parece como esquema de equipo de fútbol, ¿no? Sí. La gente se enreda al 4-2, el 3-3, pero básicamente es destinar un 4,2% a cuentas individuales para mejorar las pensiones futuras y destinar un 1,8% a un seguro de longevidad que financie las pensiones desde los 85 años y de esa manera también mejorar las tasas de reemplazo, mejorar las pensiones entre los 60 y los 85 años, el caso de las mujeres, 65, 85 años, el caso de los hombres. Algunos han dicho, mire, no alcanza con un 1,8. Por eso yo digo, llamemos a los economistas, revisemos las cifras, pero esa propuesta tiene la virtud que bajo una lógica de seguridad social nos hagamos cargo de lo que dicen todos los diagnósticos. Tenemos una población que cada día envejece más y que cotiza menos, porque hoy día los jóvenes entran más tarde al mundo del trabajo, entonces cada vez más hay un sector pasivo que es más grande, un sector activo que es lo que ha redundado también en las crisis de los sistemas de pensiones en Europa. Entonces ahí está una propuesta que está arriba de la mesa, pueden haber otras, pero yo me la juego, don Sergio, delante de las cámaras de televisión del Senado, que tenemos que llegar a un acuerdo, tenemos una obligación moral, ética, política frente a la ciudadanía de llegar a un acuerdo en materia de pensiones. Claro, pero en la derecha dicen que las pensiones se mejoran en gran medida con la pensión garantizada universal. Entonces el argumento que tiene la parte contraria dice, bueno, pero ¿de dónde sacamos la plata? La derecha responde que de gastos generales, pero al mismo tiempo con el pacto fiscal y el proyecto que hay para aumentar ciertos impuestos no tiene el visto bueno de la derecha. Entonces hay un nudo gordiano para resolver, ¿o no? Así es, por eso hay que convocar al rey Salomón acá en su infinita sabiduría, porque el problema que tiene la propuesta del gobierno es que no está claro que mejore las pensiones futuras. El problema que tiene la propuesta de Chile Vamos, que es destinar todo a capitalización individual, es que eso no mejora las pensiones actuales más allá de la pensión garantizada Y da el universal. tiempo de aquí a octubre, ¿o no? Yo creo que sí, porque cuando yo recorro los clubes de adulto mayor de la región de Coquimbo, yo me reúno con profesoras, por ejemplo, ex profesoras normalistas, y me dicen, mire mi liquidación de pensiones, yo estuve 30 años cotizando y tienen tasa de reemplazo del 25%. Entonces, no basta con la pensión garantizada universal, tenemos que hacernos cargo de darle también más solidaridad al sistema. ¿Y qué mejor que preocupándonos ya no de la tercera edad solamente, sino que de esta cuarta edad, después de los 85 años, a través de un seguro de longevidad? En materia de salud estamos todavía con la situación pendiente, en el caso de las ISAPRE, donde existía una iniciativa, especialmente los parlamentarios de la derecha, que finalmente hicieron una presentación, pero los parlamentarios de gobierno fueron al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dice, mire, no pueden determinar en el Parlamento materias económicas y porcentaje y todo eso como lo están haciendo. Por lo tanto, volvemos a foja cero, ¿no? Claro, porque ahí en el fondo lo que hizo el Tribunal Constitucional es pasarle la pelota al gobierno y le dijo, bueno, proponga usted la fórmula. La mutualización, que esto que a quienes se les debía pagar en exceso se compensa con a quienes se les cobró menos, porque eso es básicamente la mutualización. Fue una propuesta de la mesa de expertos que convocó la Comisión de Salud del Senado, presidida por el senador Juan Luis Castro, además destacado médico, fue presidente del Colegio Médico. Ahí surgió esa propuesta y ahí estuvo Espacio Público, Eduardo Engel también, que es una persona más bien de centro izquierda, propusieron también esta fórmula, pero el gobierno tiene la interpretación de que eso no se atiene con el fallo de la Corte Suprema. Pero el gobierno tiene que resolver el tema en la Cámara de Diputados, Sergio, porque esto no se trata de la ISAPRE, sino, no solamente son los 3 millones de usuarios de ISAPRE, hay casi 6 millones de usuarios de FONASA que se atienden con prestadores privados. Entonces, ¿qué es lo que dicen los expertos? Que acá
se puede producir un efecto cascada, ¿no? Que si caen las ISAPRES, caen los prestadores privados. Y no Pero estoy hay ISAPRES hablando, nuevas que se están formando. ¿Cómo claro, está tan malo el panorama? es que yo no estoy hablando de la clínica alemana, yo estoy pensando, qué sé yo, no quiero hacerle publicidad a nadie, pero centros médicos en La Serena, Coquimbo, Integra Médica, donde se atiende mucha gente de FONASA. Entonces, la sustentabilidad de esos prestadores privados es muy importante también. Entonces, bueno, ahí hay que llegar a una forma. Espacio Público tiene una propuesta. Hay una propuesta de la diputada Joana Pérez que me parece muy interesante, que las acreencias de los usuarios se puedan capitalizar, una suerte de capitalismo popular, y que los usuarios de la ISAPRE se transformen en dueños de la ISAPRE, con una lógica de cooperativismo también. Eso es muy interesante. Yo creo que no hay que descartar ninguna alternativa para que se cumpla el fallo de la Corte Suprema y para garantizar la viabilidad del sistema y que no colapse, porque si no estaríamos en un problema sanitario mayor. Pues tenemos un invitado que quiere participar de la conversación indirectamente, porque cuando hablamos con él le dijimos, bueno, a la nueva mesa que asume la conducción de la Cámara Alta, ¿qué consejo le daría, qué sugerencia le daría? ¿Qué le parece si lo escuchamos en Muy el bien, momento pues. que conversamos con él? Un consejo al siguiente presidente o presidenta del Senado, a la mesa del Senado que viene. Que el camino que se abrió con el fast track legislativo en seguridad lo mantengan y lo multipliquen, porque creo que por ahí anda el tema, ser capaces de empezar a mover la aguja y que la paz vuelva a Chile. Ya, hay que mover la aguja en el plano de la seguridad. ¿Qué falta? Porque hay toda esta cantidad de proyectos de ley que se han despachado ya como ley, pero faltan otros para complementar esta iniciativa que tiene que ver también con un reclamo de la ciudadanía, que Chile sea un país seguro. No, de todas maneras, y en nuestra primera reunión de trabajo con el presidente del Senado, el senador José García Ruminota, hablamos precisamente de esto, porque de la agenda de 31 proyectos en materia de seguridad ya se han despachado 23, pero faltan 8 que son muy importantes y que tenemos que priorizar. Forma parte también de lo que estamos conversando con el propio presidente de la República y con el ministro Elizalde. Y ahí está el proyecto de las reglas del uso de la fuerza, que lo han pedido todos los alcaldes de la región metropolitana, incluso el Frente Amplio, de todos los colores políticos, para tener claro cuáles son las reglas del uso de la fuerza para las Fuerzas Armadas para que puedan resguardar, por ejemplo, infraestructura crítica, ¿no? Las carreteras, las estaciones del metro, lo mismo en regiones. El nuevo Ministerio de Seguridad Pública, fundamental, tener un ministro 100% enfocado en la seguridad pública y en la prevención del delito, la coordinación de las policías. La ley de inteligencia, fundamental, a propósito además del crimen, ¿no es cierto?, de este asilado político venezolano, que desnudó también nuestras falencias en materia de inteligencia. Todo lo que dice relación con inteligencia para combatir el crimen organizado. La ley de reincidencia que esperamos despachar esta semana también para terminar con esta puerta giratoria. Todo lo que dice relación con el régimen carcelario. No solamente lo hemos conversado con el ministro de Justicia, abrir nuevos recintos penitenciarios, ampliarlos, sino también segregar al crimen organizado que hoy día comete delitos desde las cárceles. Por eso promovimos el proyecto con la senadora Rincón que prohíbe y establece y castiga como delito la utilización de celulares dentro de las cárceles. Ahora estos inhibidores de señal que por fin se están instalando en las cárceles, porque hoy día las cárceles son utilizadas por el crimen organizado casi como un call center de los delitos, para qué decir las estafas telefónicas que se provocan desde las cárceles. Así que sin duda estamos totalmente de acuerdo con el expresidente del Senado, Juan Antonio Coloma, que tenemos que priorizar la agenda legislativa en materia de seguridad. El de reincidencia, ¿qué pasa con ese proyecto? Ese proyecto ha estado en tabla la semana pasada, esperamos votarlo la próxima semana, al regreso de Semana Santa, donde espero que los espíritus vengan más pacíficos, ¿no? Y podamos enfrentar ese proyecto que es muy importante para que en caso de reincidencia existan penas efectivas privativas de libertad. Hay más para conversar con el senador Matías Walker Prieto, vicepresidente del Senado de la República. Hacemos una pausa y volvemos con usted aquí en Profundidad de Campos del canal del Senado de la República de Chile.
Ya estamos de vuelta aquí en Profundidad de Campos del canal del Senado con el senador Matías Walker Prieto, región de Coquimbo, militante del Partido Demócrata. ¿Sintió mucha tristeza dejar la democracia cristiana, no? Sí, una pena bien grande, me Pues sus costó mucho hermanos tomar la siguen en decisión. la ADC todavía. No, Ignacio y Patricio también renunciaron, Sí, que fueron senadores y diputados también. Sí, porque, bueno, sentimos que de alguna manera la democracia cristiana, que el partido que fundó mi abuelo de toda la vida, perdió el rumbo, perdió el norte y creíamos que era muy importante formar un partido genuinamente de centro, que es el cariz que le hemos dado a demócratas. ¿Tenemos red de corrupción de cuello y corbata en Chile o no? Bueno, yo soy el autor de la ley que sanciona los delitos de cuello y corbata, la ley de delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, que entró en vigencia y es muy importante que esa ley se aplique. Efectivamente, la vocera habló de una red a propósito del caso Hermosilla. El fiscal nacional le dijo, bueno, entregue los antecedentes a la fiscalía. Pero más allá de eso, yo quiero destacar que por primera vez en la historia de Chile tenemos un sistema especial de determinación de penas para los delitos económicos, donde nos sirve alegar, por muy importante y por muy buenas corbatas que tenga quien sea investigado irreprochable de conducta anterior, cuando quien es sindicado como responsable de un delito económico tiene un rol de dirección, por ejemplo, dentro de una empresa. Y eso yo creo que va a ser muy importante, porque además se establecen incentivos, por ejemplo, la colaboración eficaz como atenuante de responsabilidad penal. O sea, siguiendo un poco el modelo norteamericano y europeo en materia de delito económico. Y es muy importante que la ciudadanía tenga la tranquilidad de que tenemos esta legislación, la primera en Latinoamérica, con sistema especial de determinación de penas en materia de delito económico y corresponde aplicarla. Pero ustedes están trabajando en el plano legislativo, en concordancia con el gobierno, para dictar una serie de normas legales que permitan combatir los delitos de todo tipo. Pero resulta que hoy día tenemos cuestionado a la máxima autoridad de Carabineros, que va a ser formalizado en mayo. Tenemos al director de la Policía de Investigaciones, que tuvo que salir del cargo porque hay una serie de hechos que se le imputan y que lo tienen en este momento con arresto en un cuartel de la Policía de Investigaciones. Entonces, ¿cuál es la impresión que cree usted que tiene la ciudadanía frente a la inseguridad que existe cuando estas máximas autoridades están cuestionadas por la justicia, ¿no? Y esta red del abogado Hermosilla, no solamente por lo último que hemos visto, sino también con la Comisión del Mercado Financiero, con el Servicio de Impuestos Internos, ¿no? Aquí lo que se necesita es plata, vamos moviendo influencias por uno y otro lado, relación con el exministro Chadwick, en casos como Enjoy, un casino que forma parte de un grupo empresarial y donde el presidente Piñera tenía también acción en este fideicomiso ciego que denominaban, además también de la minera del norte. En fin, la historia es muy larga. Sí. Y Hermosilla, según los datos que se conocen, tiene 700.000 páginas en el teléfono celular. Yo no sé cómo le caben tantas. Se tiene harta capacidad el teléfono del abogado Hermosilla, quien además, digamos, era el abogado, el jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, nada menos, ¿no? Que después cambió de abogado. Bueno, yo creo que es muy importante que todas estas situaciones se investiguen. Yo confío en el Ministerio Público. Efectivamente, ahora hay una nueva legislación de delito económico. Solo quiero precisar que, claro, la nueva ley de delito económico toma hechos ocurridos después de septiembre del año pasado, que es cuando entró en vigencia y se publicó la ley de delito económico. Bueno, yo creo que es muy importante, como decía el presidente Lagos, que las instituciones funcionen. El caso del general director de Carabineros, yo no creo que la mera formalización signifique la salida de la máxima autoridad policial. ¿Por qué? Porque la formalización en la reforma procesal penal es una garantía para el imputado. O sea, el general Yáñez va a poder conocer por primera vez cuando se fije la fecha de la formalización, porque entiendo ni siquiera se ha fijado la fecha, por qué se le investiga. ¿Cuáles son los delitos que se le investigan? Se va a fijar por parte del juez de garantía un plazo para que la fiscalía investigue. Y puede ser
que el general director, después de esa investigación, quede libre de polvo y paja, quede sobreseído. Recuerde usted lo que pasó con este carabinero que fue imputado supuestamente por empujar a un joven acá cerca en el metro, en el puente Pío Nono, ¿no? El Frente a la río Mapocho. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Bueno, muchos adelantaron juicio, incluso muchas autoridades políticas, y finalmente fue sobreseído ese carabinero. Mientras tanto, Carabineros tiene que seguir funcionando en su función, además de enfrentar el crimen organizado, la violencia que está cada día más desatada y a todos nos preocupa ¿No mucho. cree que esa situación produce desazón en la tropa, cierta desconfianza también de saber que el jefe máximo está cuestionado, tanto en la policía de investigaciones Sí, como... no, lo que pasa es que yo distingo las dos situaciones. Por el caso de Sergio Muñoz, que hoy día no solamente fue formalizado, sino que está en prisión preventiva, a él se le atribuían acciones directas que después se han encontrado antecedentes concretos de revelación de secretos, ¿no? En el caso del general director de Carabineros, general Ricardo Yáñez, se le imputan omisiones, un tipo penal que tiene que ver con omisiones y con responsabilidad del mando. Y no se ha acreditado directamente hasta el momento. Vamos a ver qué ocurre cuando se formaliza. Existe el principio de presunción de inocencia. ¿Cuáles son esas omisiones que son atribuibles directamente al general director? Yo lo que veo en la región de Coquimbo es que el general director, los generales, los coroneles, capitanes, goza de mucha autoridad de mando y de mucho prestigio. Entonces, por algo, el gobierno ha decidido no removerlo de su cargo. Y la ministra Toá, a mi juicio correctamente, dijo la semana pasada que mientras cuente con la confianza del gobierno, el general Yáñez va a seguir desarrollando su función. A propósito, usted menciona la región de Coquimbo, porque usted es representante de toda esa zona del país, ahí de las papayas, de los buenos piscos, de las buenas frutas y todo eso. El Pero mejor queso de cabra. sí, pero con escasez hídrica. Así es, muy preocupante porque tenemos que enfrentar lo que es una realidad, el avance del desierto. A pesar de que teníamos el fenómeno del Niño el año pasado, que se habían pronosticado abundantes precipitaciones, llovió un solo día al año en la provincia de Limarí. Tenemos el embalse Paloma con el 3% de su capacidad, el embalse Cocotí en cero. Y por eso es que por fin hay consenso en avanzar en lo que veníamos diciendo hace muchos años, avanzar en las plantas desaladoras multipropósito. Se va a licitar este año, lo anunció el presidente de la República, lo reiteró en la comuna de Los Vilos, donde se inauguró una importante planta desaladora industrial para la minería que va a liberar agua para el río Choapa en la región de Coquimbo. Por fin se va a avanzar en las plantas. Fíjese, éramos la única región en todo el norte de Chile sin planta desaladora. Antofagasta tenía planta desaladora, Atacama tenía planta desaladora y la región de Coquimbo no tenía. Entonces, por fin asumimos que la llegada del desierto, Pero junto una planta desaladora o varias pueden sustituir lo que estaban proporcionando los embalses en la región de Lo Coquimbo. que pasa es que la idea y lo que se ha conversado es que precisamente a partir de la producción de las plantas desaladoras se puede inyectar esa agua en los propios embalses, de manera tal que sean los embalses los que distribuyen. Existe un consenso, esto se va a hacer bajo el sistema de concesiones, lo que es muy importante, porque de esa manera hay un subsidio a la tarifa para el consumidor, porque de lo contrario sería carísimo. Por fin hay un consenso respecto de eso y eso sin perjuicio de otras medidas que hay que seguir aplicando. La carretera hídrica es un proyecto muy interesante. Existe en Australia, existe en California, existe en los países árabes. ¿Por qué no vamos a poder tener también carreteras hídricas? Los sistemas de estimulación de precipitaciones, como lo hacen en México. Antes se reían de lo que era el Pero bombardeo de nubes. Hoy día existe en México y en otros países. O sea, la tecnología existe. En pero hay España gente que esté llevan... articulando todo esto como para darle un aterrizaje Sí. concreto, ¿no? Bueno, el Ministerio de Obras Públicas está preparando las bases de licitación. La Dirección General de Concesiones se van a licitar el segundo semestre plantas desaladoras para las 3 provincias, para Elqui, Limarí y Choapa, por fin, porque cuando uno planteaba esto hace 2 años, planteaban dudas ambientales, que las salmueras, que la temperatura del agua. Fíjese que en Israel, Sergio,
el 85% del agua para el consumo humano se provee a través de plantas desaladoras. Nosotros estamos llegando tarde, sí, esto el presidente Frei lo viene diciendo hace mucho tiempo, ¿no? Se ha cansado de repetir, invirtamos en plantas desaladoras. Bueno, por fin vamos a licitar estas plantas este año. El presidente dijo que van a entrar a operación el año 2028. Entonces, el tema es qué vamos a hacer de aquí al 2028. ¿Qué pasa con el hospital? Pues me quedan dos temas todavía que son bien importantes, pero el hospital todavía está en un trance ahí, al igual que el tren ese que va a unir Coquimbo con La Serena. El tranvía. El tranvía. Dos palabras. El Hospital de La Serena es fundamental porque va a albergar el centro oncológico regional. Hoy día la región de Coquimbo no tiene un centro oncológico. ¿Qué es lo que pasó? Que el diseño que se hizo en el gobierno anterior se quedó corto. Y se quedó corto en 14.000 metros cuadrados. Y levantamos la voz porque faltaba la UCI pediátrica, con todas las organizaciones de padre y madre de niño oncológico, con Oncomamás, que teníamos que actualizar el diseño del Hospital de La Serena, pero además, obviamente, como es mayor superficie, la empresa también está pidiendo un reajuste. Y el MOP dice, bueno, que se vayan a juicio, pero ese juicio puede durar años, yendo al panel técnico, a la comisión de arbitraje. Por eso hemos instado la comisión de Obras Públicas del Senado, que preside el senador Gaona. Instamos al gobierno a llegar a un acuerdo con la concesionaria. Le dimos un plazo, marzo, plazo máximo para llegar a un acuerdo. Marzo, ¿qué pasó? Este marzo es fundamental llegar a un acuerdo porque si esto se va a juicio, ¿qué es lo que va a pasar? Va a avanzar el hospital de Coquimbo, que tiene un centro de referencia regional con algunas especialidades, traumatología, neurocirugía, pero el hospital de La Serena, que es el que tiene oncología, que es el que tiene oftalmología, otras especialidades, se va a quedar atrás. Y eso no puede ocurrir. El túnel que va a unir a Chile con Argentina por Aguas Negras. Fundamental. Pero ¿qué pasa ahí que no se concreta? Mire, falla de Argentina, falla de Chile. Falta de voluntad, falta de visión, porque además... O plata. La presidenta Bachelet había dejado avanzado esto y se había llamado a una licitación. 7 consorcios internacionales presentaron propuestas y después esto se frenó. Yo siempre lo he dicho, el gobierno del presidente Piñera, el gobierno del presidente Macri, el presidente Piñera, yo lo conversé en su momento con él, dijo que era muy caro. Yo le decía, pero presidente, si esto lo financia Argentina en un 72%, Chile en un 28%, había un crédito aprobado por el BID, por el Banco Interamericano de Desarrollo. El presidente Piñera me decía, sí, pero los créditos hay que pagarlos. Pero bueno, acá hay que entender que estamos hablando no solamente de un túnel, estamos hablando de un corredor bioceánico y una tremenda oportunidad de desarrollo para los puertos de la región. Yo creo que es una obra rentable, social y económicamente y que hay que avanzar. Ahora, por suerte, tenemos a José Antonio Veragallo, de embajador en Argentina, porque él conoce la historia de este túnel, el gobierno de la presidenta Bachelet. Así que yo espero que de una vez por todas podamos avanzar en su concreción. Acá hay que pensar en grande. Imagínense el empleo que puede generar este túnel. Oye, las patochadas del embajador de Milei en Santiago, es impresionante la manera como ofendió, digamos, al delegado presidencial. Dijo, yo esos cargos no los tomo en cuenta. Sí. Después dijo, mientras nosotros estábamos alimentando al mundo, en Chile recién estaban aprendiendo a comer. Muy mal, inaceptable, así se lo reprochó la Cancillería y qué bueno que haya pedido disculpas porque la verdad es que fueron dichos absolutamente inaceptables. ¿Juguemos? Muy bien. Juguemos al ping-pong. Ya, yo le digo un nombre, una frase, una palabra y usted me contesta con otra. Listo. ¿Ya? Oposición. Constructiva. Francisco Buenchumilla. Un gran lector. Carolina Toá. Una mujer perseverante. Usted tiene la responsabilidad de salvar a uno solo entre el Partido Comunista y el Partido Republicano. ¿A quién salva? Pero qué pregunta más difícil. Yo respeto mucho la historia del Partido Comunista en nuestro país. Crisis hídrica. Se requiere sentido de urgencia y poner la tecnología al servicio de las soluciones. CAP Huachipato.
Bajo el liderazgo de la diputada Giovanna Pérez, vamos a pelear para que se sancione el dumping que está ejerciendo China sobre el acero que produce. Eso, para un tema, para conversarlo en otra Así es. oportunidad. Mario Marcel, Un gran director de presupuesto. reforma a las sociedades anónimas deportivas. Una urgencia compartida con el ministro Jaime Pizarro. Papaya Gate, Urgente una clarificación por parte de las responsabilidades. olvido oncológico. Un gran orgullo y una necesidad de aplicarlo. ¿Cómo anticipa las elecciones municipales y regionales este año? ¿Cómo la era el Partido Demócrata? Bueno, vamos a ver en qué regiones podemos competir, eso lo vamos a saber en junio. Nos estamos constituyendo en 8 o 10 regiones del país, nos falta el desafío de la región metropolitana, también la región de Valparaíso, y estoy seguro que vamos a clavar una bandera en varias comunas. Rincón Matei para la presidencial, ¿usted cree en esa dupla para enfrentar ese desafío o no? Vamos a competir con Evelyn Matei, yo ando como candidata a Jimena Rincón. Ya, ahora tiene un minuto de confianza. A partir de este momento puede empezar una idea, un pensamiento, una aspiración, lo que usted quiera, senador. No, yo le agradezco, don Sergio, este espacio, decirle a la ciudadanía que tengan la tranquilidad que la nueva mesa del Senado va a dar garantías a todos de que vamos a sacar la agenda legislativa adelante. Vamos a debatir los proyectos del gobierno y las mociones de los senadores con altura de miras. Vamos a sacar adelante la agenda de 31 proyectos en materia de seguridad. Vamos a llegar a un acuerdo en materia de pensiones. Espero también en materia de salud, pacto fiscal, pacto pro crecimiento. Me pueden cobrar la palabra en marzo del próximo año. El senador Matías Walker, vicepresidente del Senado de la República, del Partido Demócrata, región de Coquimbo. Gracias, senador, por esta conversación. A usted también. Muchas gracias, don Sergio. Y a usted, en Profundidad de Campos, le decimos hasta la vista.